Gloria a Dios. Aleluya. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Mateo capítulo 13, versículo 24. Y quiero que podamos entender algo muy importante en esta noche. ¿Sabe? En muchos lugares donde Dios me ha permitido ir a predicar, una de las cosas que a mí me gusta aclarar a la iglesia es que muchas veces Dios no nos habla lo que queremos oír, sino lo que Él tiene para decirnos. Y dígale al que tiene a su lado en esta noche, Dios tiene algo para decirte hoy. Y sabe, usted debe tomar la palabra como algo que Dios tiene que decirle a usted en esta noche. Y creo con todo mi corazón que Dios le va a hablar. Amén. En Mateo 13, y vamos a leer desde el versículo 24, nos habla acerca de una de las parábolas de Jesús. Y nos habla acerca de la parábola del trigo y de la cizaña. Y sabe, esta es una de las parábolas que creo que son menos predicadas en la iglesia. Pero es una de las parábolas que tiene un fundamento espiritual y una advertencia de parte de Dios para la iglesia de estos tiempos. Y cuando Jesús habló esta parábola, le estaba hablando a la iglesia futura, es decir, a la iglesia de hoy. Y esta palabra es para nosotros en esta noche. Hoy quiero compartir con ustedes las semillas que siembra Satanás en medio del pueblo de Dios. Y será algo que no voy a terminar de compartir hoy, pero trataré de culminar mañana en la escuela dominical. Pero trataré de avanzar lo más que pueda. Ahora, Mateo 13, 24 dice, les refirió Jesús otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Aleluya. ¿Verdad? Ahora, el versículo 36 del mismo capítulo dice la palabra que allí explica el Señor el significado de la parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña y del campo. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Amén. Pueden sentarse los que trajeron en qué. Bueno, vea lo que dice la escritura, hermanos. Quiero que veamos algo muy importante en esta noche, y es que en el versículo 24, cuando Jesús hablaba acerca de la parábola, Él dice que el reino de los cielos, oiga, el reino de los cielos es semejante a ese hombre que sembró una buena semilla en su campo. Ahora, cuando Jesús llegó a nuestra vida, lo que Jesús hizo fue sembrar una buena semilla. Dígale al que tiene a su lado, tú eres buena semilla. Dígale, tú eres buena semilla. Tú eres buena semilla. Ahora, la semilla lo que hace es producir fruto. La semilla produce fruto. Y cuando usted siembra una semilla, lo que anhela en su corazón no es solamente que es un árbol frondoso donde sentarse a mediodía, sino que sea un árbol que usted pueda comer de su fruto. Entonces, Jesús lo que quiso decir es que el reino de los cielos comienza cuando el Señor deposita en la vida de cada uno de nosotros una semilla. Y esa semilla tiene que convertirse en un árbol que produzca grandes cantidades de fruto. Ahora, mi pregunta es, ¿estás produciendo frutos?
Ahora, en eso consiste el reino de los cielos. El reino de los cielos consiste en que el creyente produzca fruto, produzca fruto, produzca fruto. Ahora, ¿qué tipo de fruto? El primer fruto del que habla la Biblia es el fruto del arrepentimiento. Es decir, que el creyente tiene que vivir una vida de arrepentimiento. Segundo, debe tener el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, bondad, mansedumbre, dominio propio. Significa que en la iglesia no debería existir el creyente que odia a otro creyente. No debería existir el creyente que le cae mal el hermano. No debería existir en la iglesia el creyente que tiene una rencilla y un odio y un rencor los unos con los otros, porque ese no es el fruto de Dios en tu vida. Dios no depositó una semilla en ti para que la abortes teniendo odio, resentimiento y rencor. Dios ha puesto una semilla en ti para que tú produzcas fruto del Espíritu en tu vida. ¿Están aquí? Ahora, no diga que es muy temprano para metérmele en el rancho, pero sabe, necesitamos que Dios nos hable. Amén. Y vea, Jesús dijo esto y es importante porque el fruto es importante. Ahora, otro fruto es cuando ganamos almas para el Señor. Amén. Entonces, tenemos tres tipos de frutos en la palabra que fueron depositados cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Es decir, nosotros tenemos una simiente de vida en nosotros. Nosotros somos vida para el mundo, somos la sal del mundo, somos la luz del mundo, somos la respuesta de Dios para las personas que viven en angustia, en opresión, en tristeza y en depresión sobre la tierra. Hermano, ¿me escuchó eso? Usted es la respuesta de Dios para su vecino que tiene una gran crisis en estos días. Usted es la respuesta de Dios para el pueblo donde usted vive. Usted es la respuesta de Dios para su casa, para su familia, para sus hijos que están perdidos. Usted es la respuesta de Dios. ¿Sabe por qué es la respuesta? Porque en usted se sembró un fruto. Un buen fruto. Un buen fruto. Por eso usted no debe permitir que alguien a usted lo señale y le diga que tú eres malo. No, usted no es malo, porque el fruto en usted es bueno. Usted no puede permitir que las personas lo hagan ver como poca cosa, como algo que no sirve, como algo que es inútil, como algo que no tiene valor, porque usted tiene el fruto del Espíritu en su alma. Ahora, hermanos, esto está muy bonito, pero vea. Pero mientras, dice la palabra, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró la cizaña. Ahora, es bonito el fruto del Espíritu, es bonito la obra de Dios en nosotros. Recuerde, Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Cristo murió para que por medio de sus llagas podamos recibir sanidad. Cristo murió para que nosotros podamos ser bendecidos para bendecir. Dios murió, o Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos tener una vida totalmente diferente a la vida que teníamos cuando no conocíamos al Señor. Pero la palabra dice que el campo y la semilla fue sembrada en el campo, y todos ustedes y yo somos el campo. Somos ese campo donde el Señor regó la semilla como el buen sembrador que riega la semilla en el campo. Pero dice la palabra que mientras dormían, hermanos, mientras dormían, el enemigo sembró la cizaña. Ahora, aquí no está hablando de que yo voy a pasar ahora toda la noche con el ojo pelado, porque es que si me duermo viene el enemigo a sembrar la cizaña. No, la palabra está hablando de un sueño espiritual, donde la iglesia cae cuando se relaja, donde la iglesia cae cuando deja de orar, cuando deja de ayunar, cuando deja de leer la palabra,
cuando deja de congregarse. Es ese sueño espiritual que mata la semilla y que le da la habilidad al diablo de sembrar una cizaña en medio de su casa. Y es allí donde vemos que en un abrir y cerrar de ojos usted no se dio cuenta cuando su hogar se le acabó. Es allí en un abrir y cerrar de ojos cuando usted dice: yo no supe ni en qué hora mi hijo se metió en la drogadicción. Yo no supe en qué hora mi hijo y mi hija se perdieron. Yo no supe en qué hora mi vida se destruyó por completo. No supe en qué hora. No supiste en qué hora porque estabas durmiendo. Porque mientras dormías, mientras tú dejas de orar, mientras tú dejas de buscar la presencia de Dios, mientras tú dejas de congregarte, iglesia, mientras tú le das prioridad a las cosas del mundo, mientras tú le das prioridad a muchas cosas de la vida, el diablo está esperando que tú te duermas para sembrar la cizaña en medio de tu casa. No nos damos cuenta. Gloria a Dios. Cuando todo se acabó. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia duerme, Satanás siembra otra semilla. Satanás siembra la cizaña. Ahora, eso no solamente es en la casa, en la iglesia, en el lugar donde usted trabaja, en todo lugar él siembra cizaña. Mientras hay un pueblo que duerme. Entonces dice que vino el enemigo y sembró cizaña. Y la cizaña, bueno, yo de pronto no he tenido ese privilegio y la oportunidad de conocer la cizaña, pero haciendo el estudio de la palabra pude encontrar unas cosas muy importantes acerca de la cizaña. Y vea, y dice la palabra que el enemigo sembró la cizaña. ¿Y por qué sembró cizaña y no maleza? ¿Por qué sembró cizaña y no otro bicho que ensucia los cultivos? La sabana. ¿Por qué Satanás sembró cizaña? Porque dígale al que tiene a su lado, es lo más parecido al trigo. Ahora usted va a ir entendiendo. No se me preocupe. Ahora vea. Y cuando salió la hierba, dice, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y la similitud entre estas dos plantas, entre la cizaña y el trigo, es muy grande. Y es tan grande que en algunas regiones la cizaña suele denominarse falso trigo. Falso trigo. Porque es tan parecida, es tan igualita como muchos cristianos que están en la iglesia, que dicen ser creyentes y no son creyentes. Y hermanos, perdónenme en esta noche, pero hay muchos cristianos que vienen y dan besos y abrazos. Y Dios le bendiga, hermana, y qué bonito, y todo parece bonito, y con las manos arriba y alaban y hasta danzan. Pero cuando llegan a su casa, son las personas más egoístas, son las personas que maltratan, son las personas que gritan, son las personas que tienen un mal testimonio dentro de su familia, porque son cizaña. Amén. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero antes de ser cizaña, fue trigo. No se quede tan callado, que todavía no he terminado. Vea, cuando la cizaña fue sembrada, Satanás lo hizo por un propósito, para que se pareciera al trigo y crecieran juntas. Para que crecieran juntas, igualitas. Así que usted puede andar con una hermana o con un hermano de la iglesia, es una cizaña. Y a la hora de dar fruto, usted se da cuenta que no era un verdadero creyente. Porque, hermano, la prueba de la cizaña y del trigo es cuando son cortadas.
Y cuando Dios empieza la prueba, sale la cizaña que da miedo. Porque cuando la prueba empieza a obrar en medio de la iglesia, el trigo se mantiene, pero la cizaña reniega, revuelve todo, trata de hacerse la víctima y no hace lo correcto. Entonces vemos que Satanás es experto en camuflar en medio de nosotros personas que, como dice Pablo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y la iglesia debe tener discernimiento para mirar lo que está pasando en el corazón de su iglesia, de los creyentes. Hermano, aquí no le está hablando una persona que es perfecta. Usted puede ver mi vida 2 años atrás y usted podrá notar la gran diferencia entre mi vida en 2 años. Y podrá ver que mi testimonio hace 2 años era el peor testimonio. Era algo que no quiero recordar de mi pasado ni de mi vida hace 2 años atrás. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a confrontar mi vida y empezó a hacerme entender lo mal que yo estaba, mi vida que no era la vida que Dios quería que yo llevara, la vida que no realmente mostraba luz ni sal ni era testimonio, la vida que lo que hacía en vez de bendecir y atraer era alejar y destruir, esa vida Dios me la tuvo que revelar y me confrontó. Y sabe, Dios me tomó cuando uno se ve en el espejo y uno se da cuenta si tiene los pelos parados o si está mal arreglado, porque el espejo te hace ver cómo es tu realidad. Y sabe, cuando Dios me llevó al espejo de la palabra, al espejo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empezó a decirme: tienes que cambiar esto, tienes que dejar esto, tienes que corregir esto, tienes que cambiar esto. Pero sabe, Él nunca me dijo que yo tenía que hacerlo, perdón. Él me dijo: tú tienes que elegir si lo quieres hacer o no, porque Dios a ninguno arrastra la fuerza, hermano. Nosotros debemos tener la elección de decir: yo sé que tengo que cambiar. Y en esta noche vengo a hablarle a alguien que de pronto ha dicho: yo sé que este año no puede ser el mismo año pasado en mi forma de vivir. Tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Y el Señor te dice en esta noche que Él te quiere ayudar a cambiar, iglesia. Él te quiere ayudar a cambiar. Rinde tu vida al Espíritu Santo. Permítele al Señor. Y sabe, yo a veces me pongo a meditar y digo: la peor oración que yo pude haber hecho en mi vida fue decirle: Dios, cámbiame. Y usted se ríe, pero ¿sabe? Fue la peor, pero fue la mejor. Porque desde el día que yo le dije a Dios: cámbiame, mi vida se revolvió por completo. Gloria a Dios. Hermano, qué cosa tan horrible. Mire, se me revolvió mi casa, mi matrimonio. Se me revolvió mi economía. Se me revolvió mis amistades, se me revolvió todo. Es como cuando viene un terremoto y viene y estremece los cimientos. Fue doloroso. Fue doloroso. Aleluya. Recibir el trato de Dios fue doloroso, pero solo tenía 2 opciones: o lo aceptaba o huía, como muchas veces lo hice. Pero le dije al Señor: así me agarre de la pata de la mesa, pero allí, Señor, trata con mi vida, porque sé que en mi vida hay muchas cizañas sembradas. Porque, hermano, no puede ser un fruto del Espíritu odiar. No puede ser un fruto del Espíritu tener una mala actitud. No puede ser un fruto del Espíritu vivir una vida doble, una cosa en la casa, otra cosa en la iglesia. Sonreír aquí, ser un ogro allá. Hacernos ver como si fuéramos buenas personas, pero no somos buenas personas. Y tenemos que decirle a Dios en esta noche: yo necesito un cambio. Yo necesito ser uno solo en la casa, en la iglesia, en la calle, donde quiera que vaya. Yo quiero ser uno solo. Porque Dios está en todo lugar. Y Dios te ve y Dios te observa.
Y Dios sabe la doble vida que nosotros llevamos afuera y adentro. Dios lo sabe, hermano. Pero yo le temo a una sola cosa, y eso fue una de las cosas que me ayudó a cambiar. Yo dije, un día el Señor vendrá por su iglesia. Señor, ¿será que me voy contigo con esta vida que tengo? ¿Será que el día que tú vengas me asentarás en tu reino por esta clase de vida que llevo de doble cara? Gloria a Dios. Y sabes, somos muy buenos para fingir. Y vea, aquí todos ustedes se ven santos con alas y coronas. Pero hermanos, Gloria a Dios. solo Dios lo sabe. Amén. Solo Dios lo sabe. Y usted debe permitirle a Dios que trate con su vida. Hermano, yo no me doblegué. Yo tuve que ser quebrantado. Y ser quebrantado duele. Más que aceptar, doblegarse y arrepentirse ante Dios. Porque cuando Dios tiene un propósito con nosotros, vea, lo cumple por encima de la cabeza de quien sea. Y cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, Dios usará los medios para cambiarnos. Y a mí me ha pasado por un trapiche, pero fuerte. Pero yo le doy la gloria a Dios porque desde ese día en que yo le dije a Dios, cámbiame, aunque toda mi vida se revolvió y toda mi vida se convirtió en un caos, y es como cuando usted ve un agua en un charquito que arriba está como clarita, pero cuando usted la revuelve, así quedó mi vida por muchos meses, así quedó mi vida, revuelta, 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 hasta el punto de yo decir, yo no sé si voy a seguir vivo o no voy a seguir vivo. Yo no tenía certeza de qué iba a ser el día de mañana a causa del quebrantamiento de Dios en mi vida. Pero en esta noche Dios te invita a doblegarte. Dios te invita a examinar tu corazón y a ver qué hay en tu corazón que a Dios no le agrada. Dios te invita a que tú mismo tomes la opción de decir, Señor, no quiero continuar más así. Yo no quiero vivir más esta vida. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero vivir más en amargura, en resentimientos, en odio, en pelea, en contienda. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero tener una vida que te agrade a ti.